Revista Libertaria presenta. ¿Está en crisis el sistema escolar? Hola a todos, compañeras, compañeros. Nos Hola. volvemos a encontrar con Raúl, Nanda, Francisco, Pedro y yo. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el sistema escolar, de la educación más que nada. En un informe del Ministerio de Educación del 2022 que reveló que 50.000 estudiantes dejaron en todos los niveles y modalidades, abandonaron el sistema educativo en ese año. Y esto se suma a los 227.000 que en el periodo 2004-2021 ya estaban desertando de la educación escolar, agregando también la alta deserción de parte de los profesores en un sistema que arrastra problemas que se vieron agudizados con la pandemia. Mira, es interesante ese dato que tú compartes, llega porque nos muestra que dos actores clave del sistema escolar, estudiantes y profe, por distintas razones, tú nombraste en la nota que hiciste referencia de abandonar, desertar, están dejando de asistir insisto, por motivos diversos, pero yo creo que ahí hay una pista. Yo creo que esa pista, de algún otro modo, lo que nos plantea es que algo está sucediendo en esa institución, que es una institución, así como el trabajo, que ocupa un lugar importante en nuestras vidas, que eh, está, yo diría, expulsando a sus integrantes. Entonces yo creo que me gustaría también partir por esa pista, me gusta pensarlo así, en términos de que nos preguntemos qué está ocurriendo en esa institución para que dos de sus actores estén pensando fuera. Cuando digo que se estén pensando fuera, no estoy necesariamente diciendo que haya un plan, que haya algo ahí estructurado, no, pero Ujú. eso me parece menos relevante para lo que queremos hacer hoy día. Pero sí, yo creo que esa fuga algo nos está planteando y me gustaría que en este programa conversáramos sobre eso. Sí, mira, respecto de la pregunta del podcast, que si está en crisis el sistema o no, la pregunta que se le ocurrió a Raúl, me acuerdo la, la otra vez que nos reunimos, eh, yo pienso que sí, que voy a empezar por la respuesta al tiro. Hay una crisis, claro, y pienso que es una crisis que tiene que ver no solo con una crisis en la educación, sino que es parte de esta crisis que yo les mencioné en un podcast pasado, que tengo esa idea, tengo la hipótesis de que hay una crisis estructural del sistema de la sociedad chilena, ¿ya? Que va más allá que los subsistemas separados, educación, institucionalidad, y todo, en todo ámbito de cosas, incluso hasta por nombrar algunos, por ejemplo, los militares están también en crisis con los robos, o la policía también estuvo en entredicho en el estallido. ¿Para qué hablar de la iglesia? Me parece que hay un montón de instituciones, y entre esas la educativa, que se encuentran en crisis, desde más o menos, por ponerle una fecha, desde el estallido social del 2019, y que es una crisis que se ha venido arrastrando durante estos años, y que es de una envergadura tan profunda que no se había visto anteriormente. Yo creo que la única con la que se puede comparar un poco es con la crisis que se dio el año 73, cuando fue el golpe de Estado, que si bien es cierto tiene otras características y fue más violento, a pesar de que el estallido social igual fue violento, pero obviamente que un golpe militar lo fue mucho más y durante mucho más tiempo. Pero creo que desde el punto de vista del cambio que se produce en las instituciones, porque el gobierno militar cambió todas las instituciones en este país, cambió todo un modelo que existía antes, de un día para otro, ¿ya? En un periodo muy corto de tiempo, de un par de años, fue el 73, y ya más o menos para el año 1980 ya tenían dado vuelta a este país completamente, habían instaurado un sistema económico, laboral,
educativo, totalmente distinto al que existía antes del año 73. Incluso cambiaron hasta las relaciones humanas entre las personas, se habla mucho de eso también. Se cambió hasta la infraestructura, el país, un montón de cosas para bien y para mal, sobre todo para mal. Eh, y en estos años, desde el 2019 hasta ahora, y probablemente un par de años más, me parece que también estamos viendo una crisis de esa misma profundidad. Y entre esas cosas está el sistema educacional, cuyos síntomas son el abandono, por ejemplo, que ustedes mencionaban, y otras cuestiones más que me gustaría que desarrolláramos. Mm. Sí, cuando el Pedro hizo hincapié al tema de la dictadura militar, me acordé de la película Machuca y cómo demuestran ahí, ¿no es cierto?, en la película, eh, de una manera bien, digamos, coloquial, ¿no es cierto?, esta integración de chiquillos pobres, ¿no es cierto?, en donde la educación estaba también en ese entonces como mucho más cobijada también por la iglesia. La iglesia durante mucho tiempo también ha sido parte importante de la educación y desde ahí también un adoctrinamiento. Entonces, me vino eso y después como que también me pegué el saltito como a la actualidad y, y cómo a partir de eso también, de la pandemia que comentaba la Yeka, eh, si bien sabemos, ¿no es cierto?, que la educación, digamos, genera una base lineal educativa de seguir ciertas ideas como bien reglamentadas, siento que posterior a la pandemia se han ido agudizando hartas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito más social, de poder compartir, de cómo estamos compartiendo hoy día con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, cómo los estudiantes, ¿no es cierto?, las estudiantes se posicionan dentro de la escuela, donde la participación está como mucho más abocada como al aula, ¿no es cierto?, y eso no sale de ahí, y desde ahí también se ha ido acrecentando mucho más el individualismo, y yo creo que desde ahí también se presenta mucho más la violencia dentro de la escuela. Entonces yo siento que efectivamente el contexto de la pandemia sí ha generado brechas importantes como en la socialización de los niños, las niñas, las estudiantes, los estudiantes. Sí, sí, sin embargo, yo quisiera plantearme desde otra perspectiva. Y para que se entienda, primero quiero contarles una imagen. Quiero contarles una imagen que tenemos pegado en el refri en la cocina. Es un sticker, un autoadhesivo de Mafalda, ¿cierto? Espero que todos conozcan a Mafalda y si no, que la googleen, que la busquen, porque es entretenido, un buen cómics, ¿cierto? Y aparece la Mafalda y la viñeta dice, ella aparece como haciendo, colocando su mano así como cuando ella era aún más pequeña. Mafalda es una niña, ¿cierto? Pero aún más pequeña y dice, yo tenía este porte y ya me decían que el país estaba en crisis. ¿Sí? Entonces, eso es solo el sticker, digamos, y ahí uno piensa lo que quiere. ¿Y por qué lo menciono? Porque el concepto crisis que se ocupa, digamos, es precisamente lo que habría que desmenuzar un poquito. Una crisis es un momento puntual, una crisis es una situación, es algo que irrumpe, algo que emerge, algo que quebranta una normalidad, ¿sí? Es algo que no está funcionando, algo que genera un ruido, algo que explota, inclusive, lo podríamos plantear así. Y desde esa perspectiva, claro, hay algunos indicadores que nos deberían alarmar respecto al sistema escolar, como los que acaba de mencionar la Yeka al inicio, con respecto a la deserción, o inclusive hay gente que señala, no sé, por ejemplo, quedó la escoba en el último CIMSE. El último CIMSE dice que los chiquillos y las chiquillas en los colegios no tienen idea de matemáticas. Sin embargo, los cuicos, los que van en colegios caros, saben bastante más matemáticas que el 80% de las personas que van en colegios gratuitos, ¿cierto? Municipales o particulares subvencionados. Entonces, claro, desde una perspectiva quizá un poquito más, perdonen compañeros, compañeras, un poquito más ingenua, si ustedes pretenden, uno podría plantear que es un síntoma de crisis. Sin embargo, esa es la estructura de nuestro sistema escolar. Eso ha sido así desde que hay mediciones. El sistema escolar tiene como objetivo reproducir la sociedad que tenemos. Y la sociedad que tenemos es una sociedad desigual.
es una sociedad que separa tajantemente a los ricos de los pobres, que genera desigualdad, que genera, que reproduce el capitalismo, el patriarcado, ¿cierto? Las jerarquías. Entonces, yo no creo que estemos en crisis. Yo creo que el sistema escolar está funcionando desde la perspectiva Sí, del po. sistema social que tenemos, funciona casi a la perfección. El único problema que está teniendo es esta fuga de estudiantes producto de la pandemia, digamos. En ese sentido, lo radical es que hayan posibilidades de educación fuera del sistema escolar, pero eso no está ocurriendo. Eso no, en este momento no están surgiendo experiencias, digamos, a lo largo del país que vayan por ese más que quizás alguna que otra, pero no es una cuestión masiva que ponga en riesgo el sistema escolar en Chile. El sistema escolar en Chile está reproduciendo la sociedad que tenemos y tenemos una reproducción del individualismo, una reproducción de una ciudadanía pasiva que es sumisa frente a la autoridad, que quiere que el Estado le solucione los problemas. Tenemos una generación de trabajadores que creen que endeudándose, trabajando duro y endeudándose van a salir adelante. Y eso se está instalando de manera profunda y sistemática. Y eso es un éxito del sistema escolar. Lejos de la crisis, esta desigualdad que nosotros vemos es el éxito del sistema escolar. Lo que pasa es que esto no cuadra con nuestras expectativas. A nosotros que tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en colegios pobres, empobrecidos, ahí donde los profes tienen muchas horas, no hay espacio para planificar, la cancha está fea, no hay implementos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no nos gusta, pero el sistema escolar está reproduciendo la sociedad que tenemos. Desde eso mismo, yo también creo que, claro, el sistema escolar está funcionando como tiene que funcionar en un sistema capitalista. Lo que está en crisis y donde vemos los problemas nosotros como clase trabajadora es la educación. La educación es la que está pasando por un problema grande. En la educación estamos viendo que hay falta de empatía, hay individualismo, hay violencia, hay enfermedades emocionales, psicológicas, hay profesores que están desertando. ¿Por qué? Porque tampoco no están trabajando cómodo, acorde con todos estos problemas que hay. Entonces, ¿qué pasa? Se enferman, piden licencia, las licencias no se pagan, entonces se decepcionan y se salen. Como se hablaba yo también el otro día viendo, se le llama a la generación Z, que son los profesores de jóvenes de 25 años más o menos, que ellos, claro, salen con todas sus ganas, empiezan a trabajar, ven la realidad de lo que está pasando en la educación y con estos mismos problemas de las licencias no paga, los problemas que últimamente están habiendo, no se están pagando ni las cotizaciones, la deuda histórica, todo eso. Entonces, Mm. aparte más encima lo que pasa con nuestros hijos, es un problema yo creo que global, que se ha acentuado con la pandemia, claro que existía de antes, porque desde que existe el capitalismo siempre hay problemas, pero el es un problema como global, en donde Mm. se delega la educación al plano, ese es el problema que tenemos nosotros también, que se delega la educación al plano académico, en un sistema que consume nuestras vidas, ¿cierto? Que nos encierra en el individualismo, y eso mismo es lo que también nosotros le estamos delegando a nuestros hijos. La poca motivación Sí. de colaborar con un otro, de establecer vínculos, de empatizar con otro, en un mundo que te habla también mucho como del amor propio, de un amor propio malentendido, porque Mm. de por sí los cabros piden respeto, piden empatía hacia su persona, pero hay muy poca empatía hacia el resto también. Mm. Sí, yo de acuerdo con las distintas ideas que han ido planteando, pero también quisiera como pensar, como me acordé de Malatesta mientras lo escuchaba. Decía, esta es la sociedad que tenemos hoy día. Esta es una Ujú. institución que tiene una fuerza que nosotros no tenemos hoy día para hacerle el quite, para disputarle la educación de nuestros hijos e hijas, de nuestras comunidades. Y lamentablemente es una institución donde se destinan muchas horas de muchas vidas. Y es una Sí. institución que nos roba la vida, así como el trabajo. Entonces yo pensaba bueno, ¿y qué podemos hacer a propósito de esta última intervención de la IECA en términos de los lugares que ocupamos, ya sea si somos apoderados, apoderadas,
si yo soy un estudiante media, no sé, si estoy en la básica, si soy un profesor, ¿qué puedo hacer en este contexto? No, yo en ningún caso me quiero pasar rollo de salvar este sistema escolar, yo no lo quiero Sí. salvar, pero también me quiero hacer cargo de la realidad que tenemos hoy día. Entonces también me gustaría instalar esa pregunta para la gente que cotidianamente vivimos los efectos de la escolarización, o sea, este individualismo, esta idea de pensar que el Estado va a satisfacer nuestras necesidades, esta idea de creernos en las distintas promesas que hace el sistema escolar. Entonces, no sé, eso me gustaría que también le diéramos una vuelta en alusión a lo que me evocó Malatesta con nuestra conversa. Sí, yo ahí creo que una clave fundamental es la que propone la YECA cuando nos dice que diferenciemos entre la escuela y la educación. ¿Ya? Que un poquito, que es una idea importante que alguna vez cuando vino Chomsky, Noam Chomsky, me acuerdo que lo estuvimos trabajando, tuvimos la oportunidad de conocerlo una vez que vino a Chile por allá por el 2006, ¿cierto? Y la estuvimos trabajando largo rato, digamos. Y él nos decía, ojo, existen necesidades, existen funciones sociales que hay que cumplir, ¿cierto? Como por ejemplo la alimentación o la educación, ¿cierto? Ujú. Y hay instituciones que se encargan en esta sociedad de satisfacer esas necesidades. En este momento la alimentación se satisface a través del mercado, cada uno se tiene que comprar su comida, digamos. Y la educación en la escuela. Entonces él nos decía, ojo, porque aquí eso también abre la posibilidad de que los trabajadores, las trabajadoras, nosotros como clase, simplemente tenemos que poder Kropotkin, conquista del pan, ¿cierto? Satisfacer nuestras necesidades, pero sin las viejas instituciones, sin las instituciones que reproducen el poder. ¿Cómo podemos desarrollar educación, o comida, o vivienda, sin la escuela, sin el mercado, sin el Estado? Sí, ahí, por ahí Sin la está, institucionalidad. claro, sin la institucionalidad que en este momento nos genera tanto problema, tanto disgusto, digamos. Finalmente, la educación es el desarrollo de las personas, es el desarrollo de aprendizaje, y eso tenemos que buscarlo en espacios colectivos. El sistema escolar lo que está haciendo es encapsular al individuo cada vez más individualista, más competitivo, más que Sí. anhela consumo y poder, digamos. Y nosotros Es que necesitamos que ahí, lo desarrollemos desde otra perspectiva. ahí yo me cuelgo tus palabras anteriores, Raúl, que la educación no es más que el reflejo de la sociedad en que vivimos, es una de las instituciones creadas por la sociedad en que vivimos. La Entonces, escuela, pero no la eh, educación, pues Pedro. la La educación que escuela como tenemos ahora, institución. po, Por eso, lo la que yo estoy educación que estamos proponiendo es que viviendo, separemos educación de escuela. La Educación de escuela, sistema claro, escolar. bueno, claro, la o escuela sistema es, escolar, claro, digamos sistema escolar, si sí, queréis pues ahí sí. plantearlo en esos términos, ya, disculpa, perdón. No, mira, está bien. Entonces, bueno, este sistema escolar que estamos viviendo o sobreviviendo o padeciendo, lo padecen los más chicos, es el reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, por eso yo planteo que sí, que está en crisis el sistema escolar, porque es parte de una crisis estructural del sistema, de un sistema mayor que es el sistema Chile, ¿ya? Y que está en crisis sus instituciones, ¿cachai? Y una de ellas es el sistema escolar, está en crisis el gobierno, está en entredicho, el gobierno nunca había tenido, desde el punto de vista de la política, nunca había tenido menos poder que ahora. O sea, ahora mandan todos menos Boric, ¿cachai? Entonces, o sus amigos, ¿cachai? O sea, es como que el tipo no, en realidad no dirige el país, es como que él manda cosas, pero que después son discutidas en otras esferas, donde hay gente parece que es más vieja, que es la que al final decide si sí va a aplicar o no va a aplicar lo que manda el gobierno, ¿cachai? Y cómo se Hay ha como una bajado todo el crisis. rato de sus banderas. Claro, hay como una crisis en la institucionalidad que ya no está funcionando como funcionó los últimos 50 años, No, ¿cachai? no, para O los nada. últimos Yo creo 40. que ahí Pero déjame, hay un déjame problema terminar. grave ahí. Entonces yo creo que yo estoy hablando de las expectativas, digamos, no las que tengo yo, estoy hablando como expectativas de lo que debería ser respecto de lo que ha sido en los últimos años, ¿cachai? Porque desde los años del 89 más o menos hasta el 2000, 2015 tal vez, hasta el,
todo funcionó de una misma forma en este arreglín político, ¿cachai? Que tenían los milicos con los políticos. A partir de la Bachelet como que se empezó a resquebrajar un poco ese arreglín que tenían entre la Concerta, la derecha y los milicos. Y empezó a cambiar eso. Se derrumbó también la Iglesia Católica, ¿cachai? A nivel internacional. Se dieron los milicos gay, los pacos gay, ¿cachai? Eso afectó también que ahora hay un revival de los milicos, pero en su momento estuvieron muy golpeados, ¿cachai? Entonces ha habido en este último tiempo una concentración, las nuevas tecnologías que han venido a cambiarlo todo, ¿cachai? La inteligencia artificial, los celulares masivos, ¿cachai? En la sociedad, y todo esto, pues, hasta los podcasts. Entonces yo creo que se ha juntado todo un cúmulo de cosas que provocan que haya una crisis estructural del sistema a nivel global y hablemoslo aquí, el sistema Chile. Y entre esas cosas está el sistema educacional. No porque no cumpla con nuestras expectativas, sino que porque el sistema mismo está provocando que en este momento los niños me dan la impresión de que están saliendo, esto es como una impresión nomás, porque obviamente yo no he estudiado el tema, ni soy sociólogo, ni me dedico a la educación, pero me da la impresión, lo voy a decir así de un punto de vista totalmente fuera, ¿cachai? Que los niños están aprendiendo muy poco, muy poco. Nosotros veníamos de una educación que tendrá todas sus cosas malas, y eran muy malas, que era mucho más coercitiva, ¿cachai? Era la letra con sangre entra, me acuerdo que se hablaba en mi época, sí, ¿cachai? Todavía. Ya no, eso ya no se usa así, ¿cachai? Ya no es así como se educa, ¿Seguro que entonces, no? ¿ah? ¿Seguro que no? O sea, yo pienso que no, porque por ejemplo, por lo que yo puedo ver con mis hijos, a ellos ya no se les obliga, por ejemplo, la repetición, la memorización, ¿cachai? Sino que está como el sistema en contra de la memorización, ¿cachai? O sea, ya ni siquiera te exigen ni aprender a tabla, multiplicar, ni las preposiciones, ni todas esas cosas que uno se aprendía de memoria, ni el binomio cuadrado, como eso que nunca se ocupa, uno nunca lo ocupa, como dice el meme. Te obligaban a aprender muchas cosas por medio de la repetición y de la memorización, y que tal vez, claro, era como una tortura aprenderla y seguramente, pero se aprendían Pedro, cosas, Pedro, malo, Pedro, mira, malo bien. pero los Pero lo profes, que yo puedo ver ahora, el reflejo en los Pedro, colegios, los liceos, es que no se aprende casi nada. De hecho, como que están segregados los alumnos entre los que no van a aprender nada, los que van a aprender un poquito y los muy poquitos que van a aprender. Entonces, con estos programas de integración y todas estas cosas, es como que ya se dijo ya los que no van a aprender nada, los que van a aprender un poco y los dos que van a aprender del curso. Es que por ¿Cachai? lo mismo, Entonces, por lo mismo, mientras la educación esté a cargo del sistema escolar, va a seguir reproduciendo este tipo de problemas, po, ¿cachai? sí, En cambio, yo creo que también por lo mismo estamos hablando del tema nosotros como anarquistas en este podcast, pero a lo que iba ¿cachai? a ir, espérate, disculpa, lo que se me fue la onda, lo último que voy a decir es que yo pienso que para cambiar el sistema escolar hay que cambiar el sistema global, o sea, el sistema más de arriba, no vamos a cambiar, no creo que se pueda cambiar la educación sin hacer la revolución social, sin hacer la autogestión, sin cambiar el sistema Ay, pero desde eso arriba. viene mucho después, pues también, porque Es que, mientras, es que, es que, ¿cómo vamos? Es que por eso, si aceptamos que la educación es reflejo de nuestra sociedad, tenemos la educación que tiene esta sociedad, ¿cachai? O sea, para cambiar la educación tenemos que cambiar la sociedad. Ese es lo sí, que yo po, opino. pero en Podremos día tener de alguna están las iniciativa. pero que eso es muy conversaciones como básico. esta, po, Oye, como de hoy en día. todos quieren hablar, yo creo que es importante que nos respetemos, estamos en el podcast y estamos hablando de educación. Acuérdense que todos fueron al colegio y tenían a la profe adelante y la tenían que escuchar. Así que escuchémonos, compañeros, compañeras. Raúl quería plantear, había pedido la palabra, Pero tú tenías pido hace rato hablar la mano levantada, porque a ver, no. Ya. No, mira, yo solo el punto que quiero plantear es que yo creo que, claro, este es un interesante debate que nos genera esto, por ejemplo, pero lo que yo creo también que también nos demuestra lo poco que tenemos como alternativa, Sí, las pocas alternativas que tenemos hoy día para disputar el lugar que tiene
el sistema escolar, bueno, ¿para qué hablar del sistema de educación superior? Un gran negocio que juega con la promesa de ser alguien en la vida, y eso es lo que a mí más me preocupa, como, que tenemos muy pocas instancias para hacer esas disputas. Yo creo que parte importante de los procesos que uno vive después de salir de la escuela es recuperar, en el caso de nosotros como trabajadores pobres, es, es reconstruir nuestra autoestima, es encontrar una voz propia, es aprender, por ejemplo, que podemos decir una idea en un programa como este, y eso, a mi juicio, yo lo he encontrado en instancias fuera de la escuela. Y cuando lo pude desarrollar fue cuando me organicé, fue cuando participé en un colectivo, fue cuando hice un podcast con ustedes. En esa instancia recuperé mi voz, por decirlo de algún modo. Y eso es lo que a mí me preocupa, de que tengamos pocas instancias como esa a nivel social. Sí, porque la escuela, el sistema escolar, digamos, no te enseña a decidir. Eh, es súper importante eso, porque es todo encapsulado en ese espacio y tú no puedes ir al baño, por ejemplo, que es algo fundamental para tu Sí. sobrevivencia y no podéis decidir si necesitáis ir al baño, algo tan básico, ¿no es cierto?, que nos permite desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Eh, Mm. Me parece súper interesante cómo se ha dado el debate. Creo que no hemos me hace como mucho sentido lo que dice el Pancho, que yo creo que tiene que ver cómo logramos visualizar esta diferencia entre lo que es el sistema educativo, que es lo que nos propone, ¿no es cierto?, el Estado, y lo que es la educación, que va más allá, que tiene que ver con una forma de vida en donde también tendríamos que participar todas y todos, no solamente los estudiantes, las estudiantes y los profesores o los talleristas quienes hagan parte de esto, sino que es algo mucho más comunitario, más O colectivo. lo que tenemos, sí, po, lo que tenemos que entender que la educación es un desafío para la sociedad, que eso es algo que necesitamos entender. Sí, mira, Mm. yo creo que aquí hay que hilar más fino, digamos, no nos sirve el eslogan nada más. Y en ese sentido hay que comprender que el capitalismo genera, por ahí alguien decía que la ideología es como un velo que me cubre la realidad, ¿cierto? Entonces termino viendo la lucecita, pero no termino viendo la estructura, qué es lo que está ocurriendo. Demuestra un botón. Actualmente los profesores, las profesoras, tienen muy instalado, no todos ni todas, por supuesto, pero está instalado en su discurso esta idea de la pérdida de la autoridad docente, la pérdida del poder. Sin embargo, tienen a los cabros, al 98, 95% de la y los estudiantes los tienen a las 8 de la mañana dentro de una sala de clase. Y los dejan salir 15 minutos a las 9:30 y los tienen de nuevo a las 9:45 al 98% de los cabros dentro de una sala de clase. Si eso no es tener un poder concreto, real, material, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, si el profe va y les dice a los chiquillos, les voy a dictar y se van a dictar, los cabros chicos probablemente no le van a escribir todo lo que él dicta. Pero los chicos y las chicas siguen estando ahí, porque la instalación de la sumisión frente a la autoridad es uno de los logros más grandes que ha tenido el sistema escolar en Chile. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque lo mismo pasa con el gobierno, digamos, que podrá ser Boric, podrá ser un inepto, pero es el que es en un sistema presidencialista como este, es el que le pone la urgencia o no la urgencia a cada proyecto de ley. Sigue mandando, aunque lo esté haciendo pésimo desde la perspectiva de que él lo esté mirando. Pero no nos envolvemos la perdiz con que no manda. En un sistema presidencialista como este, así están las cosas, ¿verdad? Y además, la estructura es que es una clase social la que domina y no un sujeto, no una persona individual. Entonces, ojo con aquello, porque con el sistema escolar pasa lo mismo. Lo que ocurre es que tenemos también el sistema escolar como un campo de disputa. Hay movimientos de estudiantes secundarios, movimientos de profesores que son Sí. trabajadores, trabajadoras, asistentes de la educación que han ganado derechos, que se han organizado en los últimos años y que ahora han conseguido, por ejemplo, tener las mismas vacaciones que tienen los profesores y profesoras. Eso ha sido una victoria del gremio, de los sindicatos, de los asistentes de la educación, digamos, en los últimos 10 años. ¿Cierto? Es algo fresquito, algo que dieron una batalla y la ganaron.
¿cierto? Entonces, más allá de que por una parte tenemos que separar la escuela de la educación y tenemos que desarrollar nuestra educación, nuestra autoeducación en otros ámbitos, la escuela sigue siendo un terreno de disputa, tanto para para los que lo viven ahí de manera concreta 8 horas diarias, digamos, para los trabajadores y trabajadoras de la educación y para las y los estudiantes que también están 8 horas diarias ahí. Por lo tanto, también hay que hacer algo, hay mucho que hacer al respecto. Necesitamos que los chiquillos cuestionen las lógicas de poder. Necesitamos que los chiquillos cuestionen qué educación reciben y den la pelea por aquello, por la JUNAEP, ¿cierto? Por la cantidad de recreos que tienen. Hay que instalar ideas, ¿cierto?, de que ellos necesitan espacios de autonomía al interior de los colegios, poder organizarse solos, poder sin el asesor, sin que le estén vigilando todo, sin que puedan... Hay muchos lugares donde los chiquillos y las chiquillas organizados, lo único que consiguen es hacer Jeans Day. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí hay un terreno de disputa muy interesante desde la perspectiva de los trabajadores de la educación y de la perspectiva de las y los estudiantes. Vamos a ir cerrando el podcast de hoy. Estuvo intenso, dan ganas de seguir conversando. Yo creo que cada uno de nosotros, de nosotras, hoy día nos vamos a quedar ahí con la idea de quizás querer seguir planteando ideas para poder cambiar este sistema educativo o poder cambiar la forma en cómo nos educaron, nos educamos, están educando, estamos educando. Y desde ahí, bueno, vamos a dejar la invitación abierta a que puedan seguir tensionando esto que nosotros intentamos tensionar hoy día. Yo creo que podríamos hacer un segundo, un tercero del podcast del día de hoy. Y bueno, pues les quiero agradecer a mis compañeros, a mi compañera, y les mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Chao. Cuídense, cuídense. Se abren. Chao, chao, chao. 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 Estudien.